Dios me les bendiga hoy día. Espero que hayan pasado un bonito día, ¿verdad? Este martes, mi casa es bendición. ¿Verdad que hoy día he escogido un versículo, ¿verdad? Que posiblemente muchos lo conocemos, muchos sabemos, ¿verdad? Que está prácticamente en Deuteronomio 6:5 que nos dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Verdad? Es algo bien interesante porque dice, amarás a Dios, ¿verdad? Tenemos que ver qué tan grande es nuestro amor. Tenemos que meditar, tenemos tres preguntas que podemos hacernos para poder meditar o poder pensar exactamente cómo sucede esto. La primera pregunta es, ¿qué pruebas tenemos de que hay alguien que nos ama? Esa es una de las cosas que tenemos que ver, que hay alguien, ¿qué pruebas tenemos de que alguien nos ama? De que yo pueda amar, ¿verdad? La segunda pregunta es, ¿cómo probar que alguien que dices amar, en realidad lo amas, ¿verdad? Ahí esas son las cosas, podernos darnos cuenta cómo en realidad nosotros estamos amando a esa persona. Dice, y la otra es, ¿crees que el amor se pueda medir? Y si se pudiera medir, ¿cómo se podría hacer? ¿No? Es algo, son tres frases que tenemos que meditar, tenemos que pensar cómo todo esto funciona, ¿verdad? Una de las cosas muy interesantes que en el libro de Lucas, ¿verdad? Ustedes saben que Lucas fue un discípulo de Jesucristo y médico de profesión, ¿verdad? Y él relata en el libro de Lucas 10:27 que él nos dice que había un hombre que él conocía muy bien lo que es la Torá, que es la ley de Moisés, lo que Moisés les había dicho, ¿verdad? Y él viene y le pregunta a Jesucristo que qué él tenía que hacer para tener la vida eterna, ¿verdad? Entonces, Jesucristo le contesta y el especialista contestó haciendo referencia a este pasaje de Deuteronomios, amar a Dios, y agregó todavía, amar al prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces Jesucristo le responde, Jesús estuvo de acuerdo con maliciosa, con el malicioso caballero y agregó a nuestro maestro en el versículo 27, haz esto y vivirás. Esa es una de las cosas que él está agregando eso y es una clave vital. Dice, haz esto y vivirás, ¿verdad? Para la vida diaria que conlleva a la vida eterna. Nuestro maestro nos está enseñando que todo esto lo tenemos que vivir en la vida diaria y automáticamente nos va a llevar a la vida eterna. Amar a Dios, amar a Dios. ¿Verdad que hay algo bien interesante? Porque ama a Dios con intensidad, con el corazón y espíritu. Amén. Dice, intensifica tu vida de oración y meditación en la palabra de Dios. Con el alma, voluntad, con el alma viene siendo también la voluntad, las emociones, los sentimientos. Prácticamente tenemos que envolver todo, porque si no envolvemos todo, no podemos en realidad darnos cuenta cómo es que estamos amando, cómo es que estamos sintiendo ese amor, ya sea de la persona que nos dice que nos ama, o de nosotros mismos, que decimos que nosotros amamos a esa persona. ¿Cómo lo estamos haciendo? Dice la palabra de Dios, dice, haz que la voluntad de Dios, que aprendes en oración y en su palabra, se convierta en una voluntad personal. Cuando dice personal es que uno es el que la tiene que obtener para poder darla. Tenemos que darla para darla prácticamente a nuestro prójimo. Y con todas nuestras fuerzas, cuando Él habla de todas nuestras fuerzas, es todo lo que aprendamos en lo espiritual, ¿verdad? A tener que usarlo en el plano cotidiano, porque nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones son la evidencia de nuestra vida espiritual. Esa es una de las cosas bien importantes, ¿verdad? Ama a Dios con evidencias. Juan 3:16, si ustedes conocen ese versículo es muy famoso, ¿verdad? Porque nos dice de que de tal manera amó Dios al mundo y dio a su Hijo unigénito para que todo lo que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin duda, Dios mismo fue más allá de las palabras de amor. Nuestro Padre dio evidencia de amor. Si aprendemos el amor de Dios, pues debemos dedicar nuestras fuerzas a dar evidencia. Eso es lo que Dios quiere, dedicar nuestras fuerzas a dar evidencia. Demostremos que amamos a Dios
con santidad, con servicio, en su obra, que amamos a nuestra familia con cariño, con afecto, que amamos a personas con respeto y honestidad. En todas estas cosas, amar con evidencia va a requerir de esfuerzo, de tiempo, de dinero muchas veces, pero el amor secreto no pasará de ser mero sentimiento. Necesitamos un amor total. Necesitamos un amor total, ¿verdad? Otra de las cosas que amar a Dios es la clave que facilita las cosas. Haz esto y vivirás. En Lucas 10:28, eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a este hombre que le estaba preguntando qué él tenía que hacer, ¿verdad? Entonces nos dice aquí, vivamos por amor, para agradar a aquel que nos amó primero. Eso es lo que tenemos que nosotros entender, que tenemos que agradar al que nos amó primero. Amén. Vivir así por amor facilita la santidad, el perdón, el ser sinceros, el ser honestos, el edificar una familia, participar de la iglesia. Es algo bien interesante. Todas estas cosas, si ustedes pueden ver, se juntan en una sola. Y prácticamente el amor encierra todo esto. El amor es la clave porque el que ama busca agradar y complacer a aquel que dice amar. ¿Ven? Una de las cosas que tenemos para concluir y pensar, ¿verdad? Dice, el amor total por Dios es la búsqueda directa para complacer y agradar a nuestro Señor, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones, actitudes, porque amor total es amor que se ve. Toda esta palabra nosotros tenemos que meditarla, como yo decía al principio. ¿Para qué? Para que podamos entender de qué forma Dios nos ama y de qué forma nosotros podemos amar a la persona que nosotros que decimos amamos. Amén. Hermanos, Dios me les bendiga. Espero que esta palabra les ayude. Espero que esta palabra haya sido de bendición para cada uno de ustedes en sus casas. Espero que la compartan, espero que la disfruten y Dios me los bendiga. Esta es Praise Church, un lugar de bendición. Amén.